Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Benedicta de Castro. Ella fue una noble brasileña que se acabaría convirtiendo en una de las amantes ocasionales del emperador Pedro I de Brasil, algo que ocasionó que surgiese una gran rivalidad con su hermana Domitila de Castro, quien era la amante oficial y favorita de dicho gobernante, peleándose ambas hermanas por ver quién captaba la atención del emperador. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. María Benedicta de Castro Canto y Melo nació el 18 de diciembre de 1792 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Fue hija del militar Juan Castro Canto y Melo y de la esposa de este, Escolástica Bonifacia de Oliveira Toledo Rivas. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo María Benedicta la mayor de todas las hijas que tuvo la pareja. Se desconoce cómo fue su infancia, pero se cree que tuvo acceso a una buena educación gracias a que su familia está muy bien posicionada dentro de la sociedad de Sao Paulo, al ser su padre coronel del ejército brasileño. Como era habitual en la época, a la muchacha se le empezó a buscar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia, quedando así comprometida con Boaventura Delfín Pereira, que sería barón de Sorocaba, celebrándose esta boda el 8 de julio de 1812. Para entonces ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 24. El matrimonio empezó a vivir entre las distintas propiedades que poseían en diferentes ciudades importantes de Brasil, alumbrando en la ciudad de Porto Alegre a la primera hija del matrimonio en el año 1813, una niña que se llamó Margarita, quien llegó a contraer 2 casamientos importantes, convirtiéndose en segundas nupcias en baronesa consorte de São Nicolau. En el año 1817, la baronesa alumbró a la segunda hija del matrimonio, una niña que se llamó María da Gloria, quien se convirtió en una dama bastante destacada de la sociedad española al casarse con el empresario uruguayo José de Buchental, y en una fecha desconocida nació otra hija llamada Matilde, pero apenas hay datos sobre esta niña. En el año 1822, su hermana Domitila inició un romance con el emperador Pedro I de Brasil, un amorío que sería un secreto a voces. La familia Castro Canto y Melo se movía por los mismos círculos sociales que dicho emperador. Es más, el hermano mayor de María Benedicta y Domitila, Juan, era uno de los mejores amigos del emperador Pedro, y quien hizo posible de que la familia Castro se empezase a relacionar directamente con el gobernante brasileño. Pese a que Domitila se convirtió en el nuevo capricho del gobernante, este pronto se fijó en María Benedicta, cuando ambos coincidieron en alguna velada. Se sabe que Pedro I de Brasil era un hombre muy mujeriego, ya que aparte de estar casado con la emperatriz María Leopoldina de Austria, tenía tiempo para estar con otras amantes favoritas u ocasionales. Pedro I de Brasil se mostró realmente atraído por las hermanas Castro, así que no tardó en cortejar también a María Benedicta para convertirla en una de sus amantes ocasionales, algo que fue aceptado por su propio marido Boaventura Delfín, ya que gracias a esta aventura amorosa ganaría riquezas, tierras y títulos nobiliarios. Se desconoce cuándo se inició este romance, pero se cree que fue poco después de que su hermana Domitila se convirtiese en la amante favorita del emperador.
Los amantes se verían en secreto y a las espaldas de su hermana Domitila, realizándose estos encuentros privados en la propia casa que compartía María Benedicta con su marido, cerca de la iglesia de Nuestra Señora de la Gloria, en Río de Janeiro. Se sabe que el emperador Pedro se escapaba para ver a su nueva amante, poniendo de excusa de que acudía a dicha iglesia para asistir a misa o para confesarse, pero en realidad el gobernante acude hasta la mansión de los varones de Sorocaba, accediendo por un camino secreto y poco conocido que comunicaría dicha casa con un cerro cercano, que era por donde accedía el gobernante brasileño para encontrarse con su amante. Poco después de iniciarse este nuevo romance, su hermana Domitila se enteró de aquella aventura amorosa y pronto se mostraría como una mujer demasiado celosa que intentaba impedir tales encuentros, considerando a su hermana mayor como una gran rival. La mala relación entre las hermanas aumentó cuando ambas descubrieron que estaban embarazadas a la vez del emperador Pedro, alumbrando cada una de ellas en el año 1823 a un hijo varón, pero a diferencia de su hermana Domitila, el hijo de la baronesa logró sobrevivir a la infancia y llegaría a edad adulta, siendo este llamado Rodrigo Delfín. Pero este niño no fue reconocido públicamente como hijo del emperador Pedro, pero sí lo haría en privado, además de ser incluido en el testamento de dicho gobernante. El apasionado romance que surgió entre María Benedicta y el emperador Pedro tan solo duró unos pocos meses. Se cree que Domitila ejerció un gran control sobre su amante para evitar que éste tuviese encuentros secretos con su hermana, la baronesa, logrando así que tan solo tuviese ojos para ella, convirtiéndose en su amante favorita, además de tener junto al emperador hasta 5 hijos en común. María Benedicta llevaría una vida muy cómoda gracias a los regalos y a las riquezas que había recibido por parte del emperador durante su breve romance y su posterior amistad, llegando a gozar de una buena posición dentro de la ciudad de Río de Janeiro. Hacia el año 1827, la baronesa y el emperador volvieron a tener un nuevo acercamiento y empezaron a mantener una serie de encuentros privados, algo que provocó que su hermana Domitila se mostrase muy celosa ante tal relación, reanudándose de nuevo la mala relación que había entre las hermanas y la gran rivalidad por ver quién captaba la atención del gobernante. En dicho año, María Benedicta sería víctima de un intento de asesinato, del que se rumoreó que su hermana Domitila estaba detrás de tal suceso, con la intención de acabar una vez por todas con su gran rival. Un día, la baronesa se encontraba paseando con su carruaje por la Ladeira da Gloria, en Río de Janeiro, cuando fue atacada por 2 individuos armados que dispararon contra su carruaje. Pero por suerte, María Benedicta logró salir ilesa de aquel ataque y pudo regresar a su casa rápidamente. El romance que mantuvo el emperador Pedro con las hermanas Castro finalizó cuando éste decidió casarse en segundas nupcias con la emperatriz Amelia de Beauharnais, y uno de los requisitos para poder celebrarse este casamiento es que Pedro I de Brasil rompiese con la relación amorosa que mantenía con su amante Domitila, rompiendo así también cualquier tipo de relación que mantuviese para entonces con Benedicta, ya fuese amorosa o de amistad. Se desconoce si ambas hermanas se reconciliaron tras su ruptura con el emperador o si siguieron manteniendo su gran rivalidad de por vida. Tampoco hay mucha más información sobre la baronesa tras perder los favores del emperador, aunque sí hay constancia de que tanto ella como su marido, Boaventura Delfín, lograron sacar un buen beneficio a tal romance.
María Benedicta acabaría falleciendo el 5 de marzo de 1857 a los 64 años de edad en la ciudad de Río de Janeiro, y sus restos mortales descansan en el cementerio de San Francisco de Paula de dicha ciudad, en Brasil. No hay mucho más que decir sobre María Benedicta. Ella se convirtió en las amantes temporales del emperador Pedro I de Brasil, un romance que sería aprobado por el marido de la propia baronesa, solo para conseguir riquezas, títulos y propiedades. Un plan que le saldría bastante bien, debido a que el matrimonio gozó de una buena posición y de una importante fortuna durante el resto de su vida. Aunque por desgracia, el inicio de aquel romance acabaría afectándola en la relación que mantenía con su hermana Domitila, quien se convirtió en la amante favorita y oficial del emperador, surgiendo así una gran rivalidad entre ambas hermanas, por ver quién captaba la atención del emperador. Incluso la propia Domitila, movida por los celos y por su gran ambición, ideó la manera de acabar con su principal rival, llegando a idear el asesinato de su propia hermana. Pero por suerte, María Benedicta logró salir ilesa y pudo seguir gozando de una buena posición, incluso después de haber perdido los favores del emperador. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Benedicta de Castro. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras hermanas que se hayan peleado o rivalizado por el amor de un hombre. Y con esto me despido. Hasta la próxima.